o que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos. Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera en virtud de tratados o convenios internacionales suscritos por el Estado. Este artículo, ¿qué nos indica? ¿Dónde el Estado va a poder recaudar? En el espacio geográfico, ámbito del espacio en el cual tanto instituciones nacionales, departamentales, municipales, inclusive las universitarias, van a poder generar la recaudación de tributos a favor del Estado. Porque todas esas son instituciones del Estado, ¿no? Todas estas instituciones del Estado recaudan y tienen la obligación de controlar, verificar y después generar el mantenimiento de la fuente que tienen que mejorar. La recaudación tributaria no puede ser utilizada única y exclusivamente para pagar sueldos, sino tiene que estar utilizada para la generación de obras en beneficio de los que han ido pagando sus obligaciones tributarias. Vamos a ver que tributo no es lo mismo que impuesto, un poco más adelante, es una de las partes de las generalidades de los tributos. Límites territoriales más restringidos. La ley de límites establece los límites departamentales y los límites municipales. Tenemos bien definidos los que son los departamentales, pero inclusive en esas circunstancias, existen controversias, como la que ha existido entre Santa Cruz y Chuquisaca, por la recaudación tributaria. ¿Se acuerdan de qué conflicto territorial de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca? Justamente para el cobro de los tributos y las regalías. El campo de Incahuasi es un reservorio de gas natural que justamente está en los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Los de Chuquisaca establecen que los límites territoriales no solamente están dados por la superficie del territorio, sino también por todos los recursos que se encuentran en el subsuelo. Y el reservorio estaba en la frontera y era un campo. Qué bien, a ver, escucha eso. Qué bien escuchar eso. Tenían que definir qué porcentaje le correspondía a cada departamento para poder generar el pago de la regalía de la explotación de los recursos hidrocarburíferos de cada uno de los departamentos. Y estamos no solamente hablando de 1.000, sino estamos hablando de millones de bolivianos que reciben por un impuesto, que es el impuesto directo a los hidrocarburos y a la regalía. En esa circunstancia, es el límite territorial más restringido, ha tenido una controversia. También se tienen límites más restringidos municipales, donde también tenemos bastante controversia. Por ejemplo, la controversia que tenemos el municipio de La Paz con el de Palca. Por ejemplo, Palca indica que toda la zona sur le pertenece por los límites ancestrales y no hace valer la regulación establecida por la ley de límites, que es del año 1934, creo. Y tiene que emitirse una nueva ley de límites para delimitar exactamente cuáles son los límites territoriales de cada municipio. Lo mismo ha ocurrido en Cochabamba, entre el municipio de Quillacollo y Quipaya.
para ver qué municipio tenía que recaudar y qué municipio tenía que atender las necesidades de los estantes y habitantes del municipio en esa área fronteriza. Entonces, los límites territoriales establecen el lugar donde cada entidad del Estado puede generar su proceso de recaudación. Les llamaré lista porque ya no me va a alcanzar el tiempo, señor muchachos. Ya. Giselle Chávez. No está. Manuela Mamani. Licenciado, presente. Manuela. No, Chávez, Giselle. ¿Por qué no contesta? Sergio Alanoca. Presente, licenciado. Miguel Anti. Presente, licenciado. Estela Paza. Presente, licenciado. Buenas noches. Eber Ortega, buenas noches. John Elia Branga. Iván Calle. Irving Presente, Calizaya. licenciado. Presente, Irving Calizaya. Licenciado Iván Calle. Que estén atentos, muchachos, se me va a cortar el tiempo. Sí, Oscar la señal, Carvajal. licenciado, perdón. Presente, Oscar Carvajal, licenciado. Delia Casana. Reinaldo Cayo. Presente, licenciado. Buenas noches. William Chávez. Presente, licenciado. Walter Chura. Presente, licenciado. Gabriela Corite. Lucía Cocarico. Presente. Alexander Conradi. Presente, licenciado. Brian Daza. Presente, licenciado. Anderson Fernández. Disculpe, licenciado, no me ha llamado. Flores. Anderson Fernández. Disculpe, Maya. licenciado, no me ha llamado. Tal vez hasta el final. Miriam Flores. Presente, licenciado. Porque podría tener llamado ser utilizado por el Estado para poder recaudar los tributos que corresponden, inclusive aquel territorio boliviano que se encuentre fuera de nuestras fronteras. Todas las agregaciones diplomáticas, consulares, donde el Estado tiene la potestad de generar recaudación tributaria. ¿Y qué recaudación tributaria puede generar en el exterior? Como estamos aplicando el principio de fuente, ¿de qué fuente provienen los recursos que se utilizan para el pago de los sueldos a los funcionarios diplomáticos y consulares? La fuente boliviana del Tesoro General de la Nación, entonces tienen que pagar tributos bolivianos. El régimen complementario, el impuesto al valor agregado, todos aquellos funcionarios diplomáticos que ganen arriba de 4 salarios mínimos nacionales en sueldo neto, deberán presentar sus facturas. Claro que no van a poder tener facturas si están en el exterior de la fuente boliviana, entonces el 100% del régimen complementario al IVA de sus sueldos, de sueldo neto, van a tener que tributar a favor del Estado. El Estado también tiene restricciones para el cobro de los tributos. No puede cobrar tributos en territorio extranjero o en territorio internacional. En territorio extranjero, aplicando el principio de fuente y del principio de reciprocidad
que tenemos con los diferentes países. Como ellos no nos cobran impuestos de las agregaciones diplomáticas, nosotros tampoco podemos cobrarles ningún tributo a las agregaciones diplomáticas porque se considera un territorio extranjero. Entonces, en territorio extranjero no tenemos potestad aduanera ni fiscal del Estado. También en territorio internacional, los territorios internacionales más conocidos son las zonas francas, los espacios geográficos destinados al embarque de viajes internacionales de los diferentes aeropuertos internacionales que tiene nuestro país. Esa área es territorio internacional porque para poder ingresar a esa área ya se debe realizar la salida registrada por migración. Entonces ya estaríamos saliendo del territorio boliviano y entrando a un territorio internacional. Ahí, por ejemplo, las actividades económicas, las llamadas tiendas libres de impuestos, las duty free, como su nombre lo indica, no pagan ningún tipo de obligación tributaria. Igual los negocios que se generan en zonas francas tampoco pagan ninguna obligación tributaria. La ciudad de Cobija es una zona franca en su totalidad y no pagan tributos, si bien la administración tributaria tiene potestad de control, pero no así de recaudación. Solamente los controla, los registra y las facturas que extienden es libres de impuestos. Es solamente para el registro y control del movimiento de ingreso y salida de mercancías, pero no para el pago de los tributos. Vigencia, artículo 3. Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen siempre que hubiese publicación previa. Cualquier normativa tributaria entra en vigencia a partir de la publicación, ya sea una normativa de un tributo nacional, departamental, municipal o universitario. Cualquier cambio, disposición que genere algún cambio en una normativa tributaria rige a partir de su publicación. También la normativa puede indicar que entrará en vigencia en una fecha posterior a la publicación. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Ley 2492. Se ha promulgado en agosto, pero ha entrado en vigencia en noviembre del año 2003. Entonces, el lapso de tiempo ha sido utilizado para la socialización del nuevo Código Tributario. Este es nuestro nuevo Código Tributario. Nuestro antiguo Código Tributario era la Ley 1340. Esta Ley 2492 se lo conoce como el nuevo Código Tributario, pero no es tan nuevo. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene cerca de 18 años. En agosto cumple 18 años ya a su mayoría de edad nuestro Código Tributario, que está más o menos actualizándose de manera constante, ya que el proceso de explotación del patrimonio y del capital ha ido evolucionando y va a ir continuamente evolucionando. Antes las operaciones y las transacciones en línea eran escasas o nulas en los años en los cuales se ha promulgado la Ley 2492 y la Ley 843. Ahora es lo más usual y lo más habitual que tenemos de hacer operaciones en línea utilizando la web, ¿no? Entonces, cualquier modificación de cualquier normativa tributaria debe cumplir este precepto para la vigencia de la normativa tributaria.
¿Alguna pregunta, consulta, duda, aclaración hasta esta parte? Licenciado, disculpe que lo moleste. Cuando estaba llamando Lisa he tenido problema con mi audio. Por favor, si me podría tomar en cuenta. Estaba desde el principio, Lizeth Chávez. Ya lo cerrado hasta mi archivo de Excel. Sí, es un segundo. Sí. 12 de marzo. Chávez Giselle Cristina. No, Lizeth Chávez Paz, Lizeth Erika. Chávez Paz Lizeth Erika. Ya está. Gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda? Después de la vigencia, vemos lo que son los plazos y términos. Los plazos relativos a las normativas tributarias son perentorios y se computarán de la siguiente forma. Al decir perentorios, eso quiere decir que está dividido en periodos. Periodos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales. 1. Los plazos en meses se computarán desde la de fecha a fecha y si el mes de vencimiento no hubiera un día equivalente, se entiende que el plazo acabe el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderá siempre por años calendario. Cuando hablamos de meses, hablamos de meses cesados. Así nos hayamos registrado el último día del mes, pero tenemos la obligación de declarar el pago del tributo por todo el mes. Por ejemplo, así no tengan actividad los del régimen especial simplificado, pagan bimestralmente. Justo al dueño se le ocurre registrarse el 27 o el 28 de febrero. Ya tiene la obligación, pues está dentro del periodo bimestral. Pero yo no he tenido nada, desde siempre me estoy registrando en enero o en febrero, al final de febrero. No, los plazos son perentorios. El periodo cumplido es el que debe cumplir con su obligación tributaria. Los años se fijan de años calendario. Eso quiere decir, tiene un principio y tiene un final. El Decreto Supremo 24/51 establece 4 cortes de gestiones anuales. Los que inician su gestión fiscal el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, empresas comerciales, bancarias y de servicios, profesionales, liberales y oficios. Los que inician su año fiscal el 1 de abril y lo concluyen el 31 de marzo, empresas constructoras, empresas industriales. Los que inician su año fiscal el 1 de julio y lo concluyen el 30 de junio, empresas gomeras, castañeras, agroindustriales. Los que inician su año fiscal el 1 de octubre y lo concluyen el 30 de septiembre, las empresas mineras. Entonces, de acuerdo a la característica económica, se tienen esos 4 cierres fiscales para el cumplimiento del pago de los tributos anuales. ¿Ya? Los plazos en días que determine este código, cuando la normativa aplicada no disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos, tanto no excedan los 10 días, y siendo más extensos, se computarán por días corridos. El parámetro son 10 días. Si la norma te da un plazo en 10 días, son días hábiles.
Y si superan esos 10 días, puede darte 20 días, 13 días, 15 días. Son días corridos. Los plazos en términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto o concluye al final de la última hora de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día de plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente, sin que exista la obligación por parte de la administración tributaria o el ente regulador de emitir una resolución o un comunicado. Si cae en sábado, domingo o feriado, se postergará automáticamente hasta el siguiente día hábil. Aquí tenemos que hacer hincapié en los días trabajados de la administración tributaria correspondiente. ¿Cuánto es eso? Si cualquier plazo, si te notifican el día viernes, sábados, domingos y feriados no son días hábiles. Entonces, el día hábil siguiente comienza a correr el plazo. Te han notificado viernes, empieza a correr el lunes el plazo. Siempre y cuando sea igual o menor a 10 días, se cuentan días hábiles. Y si son más de 10 días, días corridos. Para complementar el numeral 4, se entiende por momentos de días hábiles administrativos aquellos en los cuales la administración tributaria correspondiente cumple sus funciones. Por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la administración tributaria se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. Día hábil se entiende aquel día en que la administración tributaria correspondiente trabaja. ¿Por qué han incluido este término correspondiente? Porque existen en nuestro país muchos feriados regionales y departamentales. En esa circunstancia, en la región o en el departamento, a ese día se lo considera un día no hábil. En La Paz corresponde al 16 de julio un día inhábil. Por ejemplo, lo que ocurre con empresas donde las notificaciones tienen sucursales en 2 o 3 departamentos y le notifican en uno de los departamentos, pero tienen que notificarse en la central, y en la central justo ese día era un día inhábil. Pues el contribuyente tiene que tomar la precaución de fijar bien su central y cumplir estos términos y plazos de la central, no tomando en cuenta lo de la sucursal. ¿Ya? Buenas noches, licenciado. Sí. Una consulta. El día hábil es de lunes a viernes, ¿no, licenciado? El sábado no sería digamos, confortable como día hábil, ¿no? Sí. Aquí este numeral 4 aclara toda la duda. Se entiende por día hábil aquel en que la administración tributaria trabaja. Porque si lo vemos desde el punto de vista laboral, el sábado es día hábil, ¿no? Laboral, el día sábado es un día hábil, el único día inhábil son los domingos y los feriados. Pero los plazos en términos tributarios solamente son días hábiles aquellos que la administración tributaria está trabajando, está realizando sus labores. ¿Ya? En el cómputo de los plazos y términos previstos en el código no surte el efecto de término de distancia. Y más ahora que
La administración tributaria ha implementado la oficina virtual, ya inclusive hasta la presentación de las declaraciones juradas, los pagos generados en línea también son reconocidos porque están realizados a través de la oficina virtual. Entonces ya no existe este término de distancia porque estaba muy lejos, no ha podido llegar o ha tenido problemas. Ahora, con el proceso de digitalización de la información, se ha eliminado este cómputo de plazo. ¿Alguna pregunta? Ahí habríamos visto lo que es la contextualización y los conceptos y generalidades tributarias. Aplicación fiscal de los principios de contabilidad, norma de contabilidad número 1. También si se fijan en el grupo, les he enviado la norma de contabilidad número 1, los PSGAs. Y ahí vamos a ir viendo los principios de contabilidad, cómo los vamos a ir identificando cada uno en la aplicación, en la parte tributaria. Eso es un poquito más extenso y lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, aclaración, muchachos? Iniciativa que quieran. ¿Ninguna, muchachos? ¿Están todos? Una consulta. Sí. En esta parte del año calendario que estaba explicando, un año calendario depende mucho a en qué gestión termine su año, dependiendo del tipo de empresa que es, ¿verdad? Claro, el año calendario indica que tiene que existir los 365 días que establece el calendario gregoriano. Las empresas comerciales, bancarias y de servicios, 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es un año calendario. Han pasado los 365 días. Empresas industriales y empresas constructoras inicia el 1 de abril y termina el 31 de marzo. Ha cumplido el año calendario. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una pregunta. En el artículo 4, en plazos y términos del punto 1, en el párrafo donde indica día equivalente, ¿qué quiere decir con esa interpretación, licenciado? No logré entender eso, por favor. ¿Día equivalente? En el punto 1, los plazos en meses se computan de fecha a fecha si el mes de vencimiento no hubiera un día equivalente. No entiendo ese espacio, licenciado. Eso es por los meses de febrero y los meses que no tienen 31 días. Por ejemplo, en febrero, el año pasado tenía 29 días. Este año solamente ha tenido 28 días, ¿no ve? Entonces se computará como día al día equivalente al cierre de la gestión, al cierre del mes. Ese es por el mes de febrero, más que todo, que es ese término que ha colocado la administración tributaria. Si vemos en el año comercial, todos los meses son 30 días, ¿no? Correcto. Y febrero no tiene 30 días. Entonces, sí, no tiene. En términos legales tienes que ser preciso y no tienes que dejar resquicio de duda para que el contribuyente no genere controversia en la interpretación. Entonces, el equivalente al cierre del mes es el 31 de cada mes, pero algunos no llegan, es en el 30, y en febrero no llegan, llega el 28, y después de cada 4 años al 29. Por eso es ese término de día equivalente. ¿Alguna otra pregunta?
Duda, consulta, aclaración, iniciativa, tampoco. Agradecerles por su tiempo, muchachos. Nos estamos quedando en la aplicación fiscal de los principios de contabilidad. ¿Ya? Está bien, Lice. Está bien, licenciado. Se pasó la norma de contabilidad número 1, entonces con eso vamos a trabajar la próxima semana. Pero la próxima semana posiblemente no tengamos clases, ¿no? Posible. Yo creo que es más que seguro porque es Semana Santa. día que nos recuerda a nosotros. Viernes Santos. Día de los papis. Periodo. No es Feriado mundial. Ya, muchachos. Bueno, vamos a estar atentos a lo que establezca el Ministerio del Trabajo. Si establece horario continuo, lastimosamente vamos a tener que postergar la clase para el siguiente viernes. ¿Ya? Y ahí ya nos aplicamos y intentamos rescatar o recuperar el tiempo. Está bien, Lice. Gracias, muchachos, que tengan buen fin de semana. Pórtense con juicio y si se portan mal me avisan. Está bien, licenciado, se cuida. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.